Bueno, arrancamos a clase de fisiología cardiovascular. Acá tienen mi mail. Yo soy Federico Megadías, trabajo en el Británico, en el Casa Cuna, en CEMIC y en el Evita de Lanús. Cualquier consulta que tengan respecto a los temas, dispuesto a discutir, a hablarlos, a cualquier consulta, crítica, comentario, estoy abierto a eso. Sin más, vamos a hablar un poco del orden de la clase que vamos a dar. Vamos a hablar un poco de, primero, la circulación en general y todos estos restos de los temas: circulación coronaria, gasto cardíaco, el loop, presión, volumen, que es un tema un poco pesado, pero que es importante, la regulación de la presión arterial y el concepto de Brin-Kessel asociado, la regulación de la frecuencia cardíaca en cuanto a los reflejos, retorno venoso y las curvas de Frank Starling y retorno venoso, y microcirculación para finalizar. Lo primero que vemos es esto. En las ordenadas vemos velocidad de la velocidad de la presión que tiene la circulación, y también vemos el diámetro y la velocidad de la sangre. Y en las abscisas vemos los lugares. Entonces, fíjense, en la aorta tenemos 4 centímetros cúbicos, tenemos mucha presión arterial y tenemos una velocidad interesante. Cuando nos vamos a las capilares tenemos casi 3 metros cuadrados, ¿no? Y, perdón, 3 metros cuadrados, 28 metros cuadrados. Y tenemos muy baja velocidad y va bajando la presión. Y fíjense, cuando llegamos a la vena cava tenemos más velocidad de la que teníamos en las capilares, parecidos diámetros que tenemos a nivel arterial y la presión mucho más baja. Fíjense que lo que se mantiene constantemente bajando es la presión, y el punto de declive es ese punto donde están las arteriolas. Y el punto de las arteriolas es el que vamos a seguir mencionando, porque es el punto donde nos van a afectar más y vamos a regular más la presión a través de eso. Pero este es el concepto general. Lo primero que vamos a hablar es circulación coronaria. Y en cuanto a la circulación coronaria, lo primero que quiero detallar es que básicamente tienen que tener varios conceptos establecidos. Circulación coronaria. El primero, que tiene alta extracción de oxígeno, casi 75%. Entonces no pueden las coronarias regular la cantidad que sacan, si sacan mucho o poco. Normalmente los tejidos pueden regularse y decir, bueno, aumentemos la extracción de oxígeno, entonces nos oxigenamos más. Bueno, las coronarias no. Las coronarias lo único que pueden es dilatarse. Por eso usamos NTG en los infartos. Y ese es uno de los mecanismos, la vasodilatación, vasoconstricción. Estos son los mecanismos regulatorios que tienen las coronarias. Y después tenemos que tener el concepto de dominancia, que básicamente de dónde sale la descendente posterior, si sale de la coronaria izquierda o coronaria derecha. Dominancia ventricular. Pero bueno, no es un tema que a mí me resulte muy clínicamente relevante. Lo que me parece clínicamente relevante son, por ejemplo, bueno, tenemos mucha extracción de oxígeno. ¿Cómo podemos hacer para bajar el consumo de oxígeno? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los determinantes de oxígeno miocárdicos? Y la tensión parietal, la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la tensión externa. Voy a hacer una breve mención de esto, pero básicamente frecuencias cardíacas bajas tienen menor consumo de oxígeno y mayor perfusión. Y ahora vamos a ver por qué tienen mayor perfusión, porque
a menor frecuencia cardíaca tenemos más tiempo diastólico, ¿no? La tensión parietal, que lo vamos a ver con esa presión de fin de diástole del ventrículo, ya sea de izquierdo o de derecho. El metabolismo basal, que esto, la única forma de verlo es en cirugía cardíaca, cuando entramos en circulación extracorpórea o en paro circulatorio coronario, digamos, cuando se hace el clampeo de la aorta, que se baja la temperatura y se administra una solución de cardioplegía que tiene potasio para bajar el metabolismo y parar esa célula. Y la tensión externa ayuda a bajar la tensión parietal. Y esto se da, por ejemplo, el mejor ejemplo es cuando usamos ventilación a presión positiva en un paciente con edema agudo de pulmón, que baja el consumo de oxígeno miocárdico por esa disminución de la tensión parietal, porque es el miocardio que tiene esta presión interna adentro del ventrículo que presiona en la pared ventricular y eso le genera presión de fin de diástole y eso compite con la presión diastólica coronaria. Entonces, vamos a tener el concepto de presión de perfusión coronaria, que es igual a la presión diastólica, menos la presión de fin de diástole, y en general vamos a considerar el ventrículo izquierdo el más afectado, así que el ventrículo izquierdo. Y cuando la única forma de bajar un poco esto es generar presión de afuera. Entonces lo que pasa con la tensión externa es que disminuye la presión de fin de diástole, así conceptualmente, y te mejora el efecto de la presión diastólica en la perfusión coronaria. Ahora, la presión de fin de diástole, la presión diastólica, el flujo que va a generar no va a ser igual en el ventrículo izquierdo ni en el ventrículo derecho. Más que ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, vamos a hablar de coronaria izquierda y coronaria derecha. Y sabemos que la coronaria izquierda solo va a ser en sístole, la perfusión principalmente, y la derecha va a ser sistodiastólica. Y también tenemos el concepto de que este flujo va a ser mayor en el endocardio, menor en el endocardio y mayor en el epicardio. ¿Okay? Y cuando vemos este gráfico, vemos cómo se ve reflejado la sístole y la diástole, y vemos como si se hubiese acortado, fíjense que esto es un segundo, pero que si se acorta la frecuencia, se aumenta la frecuencia cardíaca y se acorta la diástole, uno tiene menos tiempo en ese segundo de perfundir. Entonces, lo que seguimos hablando va a ser de libre de oxígeno, pero antes quiero hacer un detalle sobre un poco en cuanto a la regulación de la circulación coronaria. Regulación. Y me quiero básicamente mencionar que la frecuencia cardíaca, si aumenta, baja la diástole, y el reflejo que va a generar es vasodilatación. Y si baja la frecuencia cardíaca, aumenta la diástole y hay vasoconstricción. Esos son los mecanismos fisiológicos que tiene el organismo. ¿Qué regula esto? ¿Cuál es la afectación neural que hay en el corazón? O sea, estos son mecanismos internos, pero la afectación de autonómica externa se da por alfa y beta y se da un poquito por un parasimpático. Y tenemos que también hay un acoplamiento flujo metabólico, como todos los órganos que tienen, que se da principalmente entre los 60 y 180 milímetros de mercurio.
Y fíjense que en el ejercicio físico, lo que va a hacer es aumentar el flujo coronario por 4 y eso me va a aumentar también va a aumentar la extracción de oxígeno a 90%. Y el principal mecanismo, o sea, va a haber muchas sustancias en juego. La baja de oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, los protones, el potasio, todos estos hacen que aumente la extracción de oxígeno y se regule el flujo para que aumente el flujo, ¿no? Ácido láctico, óxido nítrico. Y uno principalmente es la adenosina. Y si ustedes se acuerdan de la adenosina, este fenómeno de vasodilatación, cuando uno tiene una taquicardia que tiene que hacer diagnóstico o tratar, ese efecto de vasodilatador genera esta sensación de muerte inminente por este efecto que genera en la relación flujo-metabolismo, ¿no? Sigamos. Lo que seguimos es el tema del delivery de oxígeno. Como vimos anteriormente, el delivery de oxígeno es el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno ya lo vimos, así que vamos a analizar un poco más el tema del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a depender de las propiedades que afectan al corazón, que es la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y me parece que el mejor gráfico que encontré hasta ahora es este de acá, donde vemos reflejado el contenido arterial de oxígeno en la saturación y la hemoglobina, y el gasto cardíaco depende de estas propiedades del corazón. Entonces vamos a analizar un poco la precarga, poscarga y cómo lo analizamos con el loop presión-volumen. Y el loop presión-volumen vamos a tener en las abscisas tenemos presión, en las ordenadas tenemos presión y en las abscisas tenemos volumen. Y vamos a tener que arranca el llenado, va hasta cierto punto y con esta trayectoria va a haber una apertura de una contracción que va a aumentar la presión, pero no va a haber cambios en volumen hasta que se abre la válvula aórtica. Esto estamos en el loop presión-volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Se abre la válvula aórtica y eyecta. Cuando eyecta, va a generar lo que es la presión sistólica. Acá se abre a la presión, eventualmente presión diastólica. Y una vez que se equilibran las presiones, igual que lo que pasa en el tórax y la vía aérea, solo que en el ventrículo aorta, se cierra la válvula aórtica y se relaja, sin cambio de volúmenes. Bien, entonces, fíjense que este componente de acá es diastólico, al revés, perdón. Este componente de acá es diastólico y este componente es sistólico, donde acá tenemos la contracción isovolumétrica y la eyección, y acá tenemos el llenado y la relajación isovolumétrica. Bien, entonces acá las fuerzas que regulan esto son fuerzas que vamos a ver reflejadas acá y otra fuerza reflejada acá. Bien, entonces esta fuerza es la relación presión-volumen de fin de diástole,
Y esta fuerza que vemos acá es la relación presión-volumen de fin de sístole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, en otros términos, a esto le llamamos contractilidad. Y a esto le llamamos lusitropismo, o la capacidad de relajación que tiene el corazón. A esto que hay otras cosas que podemos sacar de acá, que es esta relación que vemos acá con todo el volumen que tenemos. Este es el volumen total del corazón y este es el volumen que eyecta. Entonces tenemos que esto es la fracción de eyección del paciente. Y eso me va a determinar qué tipo de función sistólica tiene el paciente. Bien. Y además tenemos un poco del concepto de precarga acá. Y el concepto de poscarga. El concepto de poscarga un poco lo vemos acá. ¿Cuál es la presión que uno tiene que vencer el corazón para abrir la válvula aórtica? Y después el concepto de precarga, hasta qué punto, cuál es el punto de acá que parte el ventrículo para poder eyectar. ¿Cuál es el volumen de fin de diástole? Que más que el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, muchos consideran el concepto de precarga como el concepto de tensión parietal. Tensión parietal que genera. También vemos acá el concepto de contractilidad, que no es lo mismo que fuerza contráctil. Entonces, veamos un segundo esto. Este gráfico de acá, ahora vamos a repasar las modificaciones, pero fíjense que la relación que tiene la tensión del sarcómero en cuanto a la longitud del sarcómero que se lo estira va difiriendo en base a la longitud en cuanto lo estira. Entonces, fíjense que cuando está en el punto D el sarcómero, están muy juntos y no genera tanta tensión, y a medida que se van separando genera más tensión. Pero si se separa demasiado, como en el punto A, ya directamente se separan y no hay fuerza contráctil. Entonces la relación que vemos entre contractilidad y fuerza de contracción es que la fuerza de contracción es el típico ejemplo de Frank Starling, donde yo veo el gasto cardíaco y veo la presión de la vena cava, y yo sé que si estoy acá, a medida que yo le agrego más volumen al paciente, me mejora el gasto cardíaco. Pero llega un punto donde, a pesar de meterle más volumen al paciente, no me mejora el gasto cardíaco, me mejora muy poquito o nada. Y ese es el punto donde el sarcómero tiene capacidad de estirar y aumentar la fuerza contráctil, o sea, donde tenemos esta relación que puede mejorar, y acá el punto donde no, donde está muy separado el sarcómero. Eso es fuerza de contracción. La contractilidad tiene más que ver con la disponibilidad de calcio intracelular que tiene el paciente. Entonces,
ese estímulo de beta adrenérgico que activa el AMP cíclico y mete calcio y genera mayor contractilidad del paciente, tiene otra forma. La fuerza contráctil yo la veo donde cuando aumento la precarga me eyecta la misma cantidad. En cambio, la contractilidad me va a eyectar con la misma precarga más volumen. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva. Bien, acá lo que tenemos es un poco más de lo mismo, donde tenemos el llenado diastólico abajo, la eyección ventricular arriba. Acá tenemos cuando abre la válvula aórtica, arriba a la derecha, y arriba a la izquierda cuando cierra la válvula aórtica. Abajo a la izquierda cuando abre la válvula mitral y abajo a la derecha cuando cierra la válvula aórtica. Bien, y ahí tenemos la presión diastólica y la presión sistólica. Si yo aumento la precarga bajo condiciones normales, yo aumento el volumen sistólico. Entonces, si me aumento el volumen sistólico, me aumenta el gasto cardíaco. Entonces, fíjense, con la misma relación de presión-volumen, yo aumento la precarga, porque le doy volumen, porque sé que esto, la precarga con volumen, ¿no? Me aumenta el volumen de fin de diástole. Eso me va a aumentar por fuerza de contractilidad, fuerza de Starling, me va a aumentar el volumen sistólico y yo sé que eso me va a terminar aumentando el delivery de oxígeno. ¿Ok? Seguimos. Ahora, en otro caso, yo aumento la poscarga. El aumento de la poscarga lo voy a ver reflejado con un aumento de la presión diastólica. Me cuesta más abrir esa válvula aórtica para eyectar. Esto es lo más parecido al fenómeno de estenosis aórtica. Crónicamente esto va a generar remodelamiento cardíaco y va a alterar el glucitropismo, o sea, la relación presión-volumen de fin de diástole, la va a afectar y va a aumentar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Pero el aumento de la poscarga, un bolo de fenilefrina, me va a generar esto. Y no me va a aumentar el gasto cardíaco. Fíjense que el volumen sistólico es reducido. Y este es el ejemplo donde yo veo, uy, tengo 60 de frecuencia, uy, tengo 160, 90 de sistólica. Qué bien que estoy, qué bien que está el gasto cardíaco. Y en realidad no es así. El razonamiento detrás de esa conclusión es que uno piensa que el gasto cardíaco es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia vascular sistémica. Entonces yo lo que veo con el bolo de fenilefrina, la diferencia de presión es la presión arterial media menos la PVC. Entonces yo lo que veo es, veo un aumento muy significativo de la presión arterial. Me va a hacer, qué bueno que me va a hacer en el gasto cardíaco, qué bueno que me va a hacer en el delivery de oxígeno. Sin embargo, lo que está pasando es que está aumentando mucho la resistencia vascular sistémica y eso me reduce el gasto cardíaco. Y eso no es en el 100% de los casos positivo. Para el delivery de oxígeno, por lo menos. Entonces me aumenta la poscarga, me baja el gasto cardíaco y a igual contractilidad pasan estas cosas. Hay un fenómeno que quiero mencionar acá, que es el fenómeno de ANREP, que es un aumento de la disponibilidad de calcio a través del aumento de la poscarga. Es un fenómeno que se produce por aumento de la poscarga. Pero bueno, solo lo menciono, no es el mecanismo más significativo de aumento de contractilidad. Si quiero aumentar la contractilidad, no es el principal mecanismo por el cual el fenómeno de ANREP yo aumento la contractilidad.
O sea, el fenómeno NREP, búsquenlo en Wikipedia, donde quieran, pero es un aumento de contractilidad secundario a un aumento de la poscarga. Yo, si quiero aumentar la contractilidad, no es que mi principal mecanismo no va a ser aumentar la poscarga. Uso un aumento de contractilidad, algo que me aumente la contractilidad, un beta agonista. El aumento de contractilidad se ve así. Como decía antes, el volumen sistólico se ve aumentado, entonces me va a aumentar el gasto cardíaco, y levemente se disminuye el volumen de fin de diástole y disminuye más el volumen de fin de sístole. El volumen de fin de sístole. Lo cual me aumenta el gasto cardíaco. Pero se ve así la relación presión-volumen. Cuando hay una falla en la contractilidad y no hay falla diastólica, lo que va a pasar es esto que ven acá, que es una traslación directa de todo el loop hacia la derecha. El paciente va a terminar manejando, esto es un ejemplo de un ventrículo dilatado, donde la contractilidad y el volumen manejado no permite manejar un volumen sistólico normal. Hay un aumento de volumen de fin de diástole y se maneja menor volumen habitualmente. Y este es el ejemplo de función insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Después tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que hasta cierto punto. Y este es el ejemplo donde aumenta la rigidez del corazón. Cuando un paciente tiene una poscarga crónica, como hipertensión crónica o estenosis aórtica, el miocardio se va remodelando y se va haciendo hipertrófico. Esa hipertrofia va generando que vaya aumentando cada vez más la presión de fin de diástole. Entonces, la presión de fin de diástole no está relacionada con el volumen de fin de diástole 100%. Entonces, uno puede tener una presión de fin de diástole aumentada, pero fíjense que tenemos un volumen de fin de diástole disminuido. Entonces, no es lo mismo las presiones que los volúmenes en el corazón. Porque a medida que cambia la conformación del ventrículo o la compliance del ventrículo, me cambia la relación del volumen con la presión. Es lo mismo que en un pulmón fibrótico con un pulmón normal que un corazón con insuficiencia cardíaca diastólica o mucha rigidez ventricular con un corazón sano. Entonces lo que vemos acá es cómo sube la relación presión-volumen de fin de diástole, cómo se levanta esa curva y cómo me afecta esa relación. Entonces en gris vemos lo normal y en negro vemos cómo se modifica. Imagínense cuando el paciente tiene una falla sistodiastólica. Lo normal es que primero tenga una falla diastólica, como pasa en un gran porcentaje de pacientes, y luego se vaya haciendo una difusión sistólica. Entonces se reduce muchísimo el volumen sistólico. Una de las situaciones que quiero mencionar es la siguiente. Entonces, supongamos que tenemos una paciente que se va a operar de cadera y tiene 90 años. Esa paciente que tiene 90 años tiene 190 de sistólica y 80 de diastólica. Y después tenemos una paciente de 24 años que se va a operar y tiene 120, 80. ¿Cuál es la diferencia y por qué hay esta diferencia de presión entre las dos pacientes? Los dos tienen 80 latidos por minuto.
Entonces, ¿por qué se da esta diferencia? Y esa es una respuesta que constantemente tienen que evaluar. Y acá establecemos el concepto de elastancia arterial. Entonces, en este loop presión-volumen, a ver si lo encuentro. Acá. En esta loop presión-volumen hay una relación. Vamos a liberar un poco. Hay una relación que es la elastancia arterial. Y eso me lo va a determinar la rigidez de la aorta y cómo se va envejeciendo el tejido conectivo. Entonces, estas dos pacientes, con estas dos presiones diferentes, vamos a tener el concepto, yo lo llamo como bolsita, donde tenemos todo el circuito arterial, la válvula aórtica en este lado, y acá tenemos, como mencioné antes que iba a hablar de vuelta, la resistencia principal del sistema circulatorio, que son las arteriolas. Entonces, una paciente tiene 190 de sistólica acá y otra paciente tiene 120 de sistólica acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo se regula la presión arterial en cada paciente? Entonces, esto que se va a ver en el loop presión-volumen como la elastancia arterial, lo vamos a ver en este gráfico de acá. Donde en el lado derecho tenemos el gasto cardíaco con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. En el medio vamos a tener esa presión arterial que va a estar relacionado con el volumen de sangre que tenemos y la presión que generemos en base a el contenido y el continente, que son las arterias, y la salida que me va a dar la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y por la relación del gasto cardíaco con, como dije antes, la relación gasto cardíaco con la diferencia de presión arterial sobre la resistencia vascular sistémica me va a dar ese resultado. Entonces, una de las cosas que pasa acá es que cuando yo eyecto un volumen acá, que es el volumen sistólico, esta pared se estira. Y esa pared que se estira va a generar una presión. Esa presión, claramente, en la señora anciana va a ser de 190 y en la mujer más joven va a ser de 120. Entonces, esta relación está dado por la rigidez de estas arterias. Entonces, a medida que uno envejece, se va poniendo más rígidas las arterias, pues se van poniendo más duro el colágeno, por decirlo, se van acumulando más colágeno en los tejidos, se van haciendo menos elásticos. Esa rigidez vascular va a hacer que el fenómeno de Ewing-Kessel, que es el fenómeno de capacitancia en el circuito vascular, disminuya. El fenómeno de Ewing-Kessel lo podemos ver reflejado en esta diapositiva como esa eyección en el circuito sistémico, cómo se dilatan las paredes arteriales y después, cuando estamos en diástole y no hay ese volumen, esa energía acumulada en el lecho vascular, se hace como una segunda sístole a partir de ese volumen acumulado.